Hola, ¿cómo están? Somos Camila Martínez Quintana, Juana Novelo, Ludmila Vargas, Yuribi Espinosa y quien les habla, Anabel Andrada. Somos alumnas del sexto año de la Escuela Secundaria número 1 de Valentina Alsina y estaremos abordando el tema de los estereotipos en el deporte. Aquí va la tercera y última parte de nuestro proyecto, en la que presentaremos un fragmento de la clase de Educación Sexual Integral ofrecida por la profesora y capacitadora Yelén, y una parte de la entrevista que le hicimos a Maya Moreira, coordinadora del Departamento de Género y Diversidad del Club Lanús. Desde ya les agradecemos por acompañarnos. Lo que se conoce como estereotipos de género. Que yo nací y me asignaron un género determinado, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, me dijeron que era nena y que era nene, y por ser eso que me dijeron que era, tengo que tener ciertas conductas, ciertos comportamientos. Sé que está cambiando, pero por ejemplo, el varón no puede llorar en público, la mujer siempre es más sensible, es más histérica. Lo primero que hay que pensar cuando hablamos del fútbol femenino es que hay una supuesta profesionalización actual que no es tal, ¿no? El fútbol femenino está semiprofesionalizado, no es profesional. Hay una desidia enorme, hay una falta de decisión política en un montón de clubes y hay un montón de cuestiones vinculadas a estereotipos de género. Tal vez hoy es algo que se ve más, fútbol mixto, en escuelitas de Babi o en etapas formativas. Antes no era lo, entre mil millones de comillas, común, ¿sí? Y eso también tiene que ver con que es un espacio del cual las mujeres y las disidencias fuimos segregadas. Si jugabas al fútbol eras una machona, eras un marimacho, eras un pibito, ¿no? Y todas esas cuestiones a una mujer que le gustaba el fútbol la condicionaban a la hora de practicarlo. Entonces, me parece que antes de analizar el presente de cómo es, hay que saber la historia, ¿no? La historia es de una negación del acceso al juego. Ni siquiera estoy hablando del deporte como deporte de competición o deporte de élite, ¿no? Si pensamos en estereotipos de género, tenemos que pensar un montón en los cuerpos, en el acceso y en la predisposición de cómo teníamos los cuerpos, de por qué nosotras en un cumpleaños estábamos en pollera y no podíamos por ahí trepar un árbol o tirarnos a jugar al fútbol y por ahí un varón sí. Hay cuestiones que no se nos habilitaban. Obviamente hay excepciones, pero en general la historia marca que es un espacio del cual fuimos relegadas. Y el fútbol es un deporte, como las instituciones deportivas, son centenarias las mayorías. Entonces piensen toda la construcción a lo largo de la historia que tiene el fútbol masculino y toda la no construcción a lo largo de esa historia que tiene el fútbol femenino. Pero no porque no haya existido. Existió incluso como espacios de resistencia en un montón de lugares, oculto, como ilegal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque era lo que no se podía hacer. Hay algo que yo, y esto lo digo muy a título personal, siempre me encargo de remarcar. Entre lo ideal y lo posible, yo prefiero ir por lo posible. Sería ideal que todos los clubes tengan fútbol femenino o cualquier deporte que las mujeres o las disidencias también quisieran practicar por decisión política, sería lo ideal. Ahora, lo posible es, bueno, lo tenemos que tener porque nos obligan para participar. Bueno, ya que lo tenemos, pensemos cómo laburarlo, pensemos cómo hacerlo crecer, pensemos cómo darle más presupuesto, pensemos en la formación de las pibas. No es una guerra, no es un nosotras contra nadie, ¿sí? Lo que estamos planteando son igualdad de acceso al derecho al juego, ¿sí? Para varones, para mujeres, para disidencias, de la misma manera. Entonces, desde ese lugar tenemos que pensar las etapas formativas. Hoy hay un abismo entre lo que es la etapa formativa de un fútbol masculino a lo que es femenino. Pero bueno, creo que también en los últimos 2 años se hicieron un montón de cosas que nosotras mismas creíamos impensadas. Entonces, me corresponde decir que estamos en el mejor momento de la formación del fútbol femenino.